baja de un bote a una isla desierta. Es el verano de 1590. Ha cruzado el océano para volver con su familia. Y no hay nadie, ni una persona, ni un cuerpo, ni una tumba. Más de 100 hombres, mujeres y niños se han esfumado de la costa de la actual Carolina del Norte. Entre ellos la primera niña inglesa nacida en América. Y la única explicación es una palabra tallada en madera. Hay tres cosas en esta historia que no encajan. La primera, una sola palabra grabada en un poste, en letras capitales. Sería el único mensaje que dejaron, y todavía hoy no sabemos a dónde los llevó. La segunda, una señal secreta que esos colonos habían acordado de antemano, por lo que esa señal decía sí, pero sobre todo, por lo que no decía. Y la tercera, lo que arqueólogos del siglo XXI desenterraron del barro, a kilómetros de aquella isla, 400 años después. Esto es, la colonia perdida de Roanoke. Para entender la desaparición hay que entender el lugar. La isla de Roanoke está en los bancos exteriores, una franja de arena y agua frente al continente, mar abierto de un lado, marismas del otro. Un sitio hermoso y para un europeo del siglo XVI profundamente hostil. Corría la época de Isabel de Inglaterra. El imperio español dominaba el Nuevo Mundo y la corona inglesa quería su propia puerta en América. El encargado del sueño fue Sir Walter Raleigh, favorito de la reina. Su idea era simple y enorme a la vez: fundar la primera colonia inglesa permanente al otro lado del Atlántico. No fue el primer intento. 2 años antes, en 1585, un grupo de soldados ya había pisado Roanoke. Aquella primera colonia, puramente militar, terminó en hambre, conflicto con los pueblos nativos y un regreso apresurado a Inglaterra. Era una advertencia. La ignoraron. En 1587 llega la segunda colonia. Esta vez no son soldados, son familias. Más de 100 personas, alrededor de 115 según las fuentes. Hombres, mujeres y niños, dispuestos a empezar una vida nueva. Al frente va John White, un artista, cartógrafo y amigo de Raleigh, nombrado gobernador. Y aquí está el detalle que vuelve todo esto humano. Entre esos colonos viajaba la propia familia de White, su hija Eleanor y su yerno Ananias Dare. El 18 de agosto de 1587, Eleanor da a luz en la isla. Una niña, la llaman Virginia Dare. Es la primera niña inglesa que nace en suelo americano y es la nieta del gobernador. Pero la colonia es frágil, pocos suministros, una tierra que no conocen, relaciones tensas con algunas tribus del continente. Para sobrevivir el invierno, necesitan ayuda desde Inglaterra y solo hay una persona con la autoridad para ir a buscarla. White tiene que zarpar de regreso, dejar atrás a su hija, dejar atrás a una nieta de apenas 9 días. Promete volver pronto, unos meses cree. El tiempo de cruzar, cargar provisiones y regresar. Tardaría 3 años. Y cuando por fin pusiera un pie de nuevo en esa isla, no quedaría nadie a quien abrazar. Esto es lo que sí sabemos, dato por dato. Y empieza con una guerra. Justo cuando White llega a Inglaterra, el conflicto entre Inglaterra y España estalla en mar abierto. La corona necesita cada barco, cada cañón, cada marinero para defender la isla de una invasión. En 1588, España lanza su flota legendaria, la Armada Invencible. Toda Inglaterra contiene el aliento. Y White, atrapado, con suministros listos y ningún permiso para zarpar. Imagínalo, sabe que su hija y su nieta están al otro lado del océano, sin saber si siguen vivas, y no puede mover un solo barco. Pasan los meses, pasan los años, 3 años enteros. Recién en 1590 consigue, por fin, pasaje en una expedición. Y aquí ocurre una de esas coincidencias que parecen escritas. White desembarca en Roanoke el 18 de agosto de 1590, el mismo día, exacto, en que su nieta Virginia cumpliría 3 años. Lo que encuentra no tiene sentido. La empalizada, la cerca defensiva que protegía el asentamiento, sigue en pie. Las casas, en parte. Pero no hay una sola persona. Ni un grito, ni un saludo. Solo viento y silencio. Busca señales de un ataque. No las hay. No hay flechas. No hay cenizas de un incendio. No hay sangre. Y sobre todo, no hay cuerpos. Ni una tumba reciente. Más de 100 personas. Y la tierra no guarda a ninguna. Piénsalo un momento. Una aldea entera no se desvanece sin dejar nada. Si hubo enfermedad, hay enterrados. Si hubo combate, hay restos. Si hubo huida desesperada, hay objetos tirados por el suelo. Aquí no había ninguna de esas cosas, solo orden. Un asentamiento desmontado casi con calma, como si sus habitantes hubieran tenido tiempo de planear cada paso. Entonces lo ve. En un árbol, junto a la orilla, alguien ha tallado 3 letras. C-R-O. Solo eso. 3 letras sin terminar, como un mensaje interrumpido. White avanza hacia la empalizada, y ahí, grabada en letras capitales sobre uno de los postes principales, está la palabra completa, Croatoan. Para cualquier otro, sería un enigma. Para White, no. Porque antes de partir, 3 años atrás, él y los colonos habían acordado un código. Si por alguna razón abandonaban la isla, tallarían el nombre del lugar al que iban. Y había una segunda parte en el pacto, la más importante.
Si se marchaban por la fuerza, en peligro, bajo amenaza, tallarían también una cruz al lado del nombre, era la señal de socorro. White recorre el árbol, recorre el poste, mira con cuidado y no encuentra ninguna cruz, en ningún lado. El nombre del destino estaba ahí, sí, pero sin la marca del peligro. Para White, el mensaje era claro y casi tranquilizador. No los atacaron, se mudaron, por su propia voluntad. ¿Y a dónde? Croatoan no era un misterio, era una isla real, al sur, hoy llamada Hatteras, y en ella vivía un pueblo nativo amistoso, los Croatoan, los únicos que nunca habían dado problemas a los ingleses. De hecho, uno de ellos, llamado Manteo, había viajado 2 veces a Inglaterra y servía de puente entre ambos mundos. La respuesta parecía estar a un solo día de navegación. White ordena poner rumbo a Croatoan, va a recuperar a su familia. Y entonces el cielo se cierra. Una tormenta golpea la costa. El barco pierde anclas, queda a merced del oleaje. No pueden acercarse a Croatoan, no pueden esperar. La tripulación toma la decisión que destrozaría a White, abandonar la búsqueda y volver a Inglaterra. Lo tenía todo, el nombre del lugar, la ausencia de las señas de peligro, un pueblo amigo esperando quizás al otro lado del agua. Y un día de mar los separó de la verdad para siempre, porque desde ese momento la pregunta dejó de ser solo a dónde fueron. La pregunta se volvió, ¿por qué nadie, en 400 años, ha logrado seguir ese rastro hasta el final? La explicación sencilla sería, se mudaron a Croatoan, vivieron con la tribu, fin de la historia. Pero si fuera tan simple, no estaríamos hablando de esto, porque nadie, ni un solo inglés posterior, logró encontrarlos vivos y confirmarlo con certeza. Así que veamos las hipótesis. Ninguna está probada, todas tienen un agujero. La primera y la más aceptada es la asimilación. Hay quienes sostienen que los colonos, sin suministros y sin esperanza de rescate, se integraron con los Croatoan, aprendieron a sobrevivir, se casaron, tuvieron hijos y poco a poco dejaron de ser ingleses para volverse parte de otro pueblo. La palabra tallada apoya esta idea. El destino estaba escrito, literalmente, en aquel poste. El problema es que durante siglos no apareció una prueba sólida y definitiva. Solo el nombre, solo el silencio que lo siguió. La segunda hipótesis es más oscura, una masacre. Algunas tribus del continente eran abiertamente hostiles a los ingleses. Es posible que la colonia, debilitada, fuera atacada y aniquilada. Pero aquí surge una contradicción. Si hubo una matanza en la isla, ¿dónde estaba la evidencia? White no encontró cuerpos, no encontró cenizas, no encontró la cruz de socorro que habrían tallado en pleno ataque. La isla no parecía un campo de batalla, parecía simplemente vacía. La tercera apunta a España. Para la corona española, los ingleses eran intrusos en una costa que reclamaban como propia. ¿Pudo una expedición española borrar la colonia? Es posible, pero, hasta donde se sabe, ningún registro español de la época se atribuye ese golpe, y a España le habría encantado presumirlo. Una cuarta posibilidad, más triste que dramática, que un grupo intentara volver a Inglaterra por su cuenta, en alguna embarcación pequeña y se perdiera en el Atlántico. Para un puñado de personas sin barco grande, cruzar ese océano era casi un suicidio, pero el hambre y el abandono empujan a la gente a intentos imposibles. Y el mar no devuelve testigos, no deja mensajes en postes, solo se traga. Y aquí es donde la historia da un salto de 400 años, porque en pleno siglo XXI, la arqueología empezó a hablar. Un equipo, la First Colony Foundation, excavó un lugar tierra adentro, junto a un riachuelo llamado Salmon Creek, al que apodaron Site X. Entre 2012 y 2017, sacaron del suelo fragmentos de cerámica inglesa del siglo XVI. Cerámica que no debería estar ahí, a menos que un grupo de colonos se hubiera movido al continente, tal como habían discutido años antes, unas 50 millas tierra adentro. Y no fue el único sitio. Otro hallazgo posterior, llamado Site E, reforzó la idea. Y en la isla de Hatteras, la Croatoan original, otras excavaciones desenterraron objetos europeos del mismo siglo. La hipótesis que une todo esto es inquietante por lo razonable que suena. Quizás nunca hubo un único final. Quizás la colonia se partió, unos hacia el continente, otros hacia Croatoan, pequeños grupos, repartidos, absorbidos por la tierra y por el tiempo, hasta desaparecer como ingleses sin desaparecer realmente como personas. Pero ni siquiera eso cierra el caso, porque ninguna de estas piezas nos dice qué fue exactamente de Eleanor, de Ananías, de la niña Virginia. Y esa es la parte que más cuesta sostener. La única pista que dejaron los colonos no era un grito, no era una súplica, era una nota serena, casi administrativa, tallada con cuidado en la madera. Estamos en Croatoan. La ausencia de la cruz, esa marca de peligro que nunca apareció, tranquilizó a White. El abuelo se fue de la isla creyendo lo mejor, que su hija y su nieta estaban a salvo, con un pueblo amigo, esperándolo a un día de distancia. Y entonces el mar lo apartó. La tormenta arrancó su barco de esa costa, y John White nunca consiguió volver. Murió años después en Inglaterra sin haber abrazado de nuevo a su familia, sin saber si su interpretación fue correcta, sin saber si los buscó demasiado tarde o si nunca estuvieron donde él creyó.
Lo único que sobrevivió de ellos fue esa palabra, una palabra que apuntaba a un lugar concreto, a una salida lógica, a un final posible, y que, sin embargo, nadie ha logrado seguir hasta el final en más de 4 siglos. Hoy, el caso de Roanoke sigue oficialmente sin resolver. Ningún cuerpo identificado, ninguna tumba, ningún sobreviviente confirmado con certeza. Pero la búsqueda no se ha detenido. Arqueólogos siguen excavando Site X, Site Y y la vieja Croatoan, sacando del barro fragmentos que poco a poco podrían reescribir el final. A veces lo más perturbador de una historia no es el horror, es el silencio. Un centenar de personas que se desvanecen sin un golpe, sin un grito, dejando solo un nombre grabado en un poste. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Se fundieron con una tribu? ¿Se perdieron en el mar? ¿O algo que nunca sabremos? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Las fuentes están en la descripción. Y si los misterios sin resolver te quitan el sueño, este canal está